Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Romanos, el capítulo 3, a partir del versículo 9, no hay justo. Así se llama el pasaje, no hay justo. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos en pecado. Lo que pasa es que al principio del capítulo 3, Pablo estaba criticando a los judíos, y a pesar de que se ve en la ley, a pesar de que sabían de Dios, pecaban, ¿verdad? Prefieren las costumbres y tradiciones antes que seguir los mandamientos. Y Pablo criticó eso al principio del capítulo 3. Ya en este pasaje dice, pero bueno, está bien que, bueno, no es que esté bien, sino que dice, los judíos pecan y todo, pero también los gentiles. De hecho, por eso se llama así el pasaje, no es justo, o sea, ni judíos ni gentiles se comportan como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se deberán a una se serán inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso viene en un salmo, Salmo 14, por cierto. Entonces, pero hay que revisar, ¿verdad? Porque definitivamente hay gente que se porta bien, hay gente que hace lo correcto. Yo pienso que esto lo dice eh, tal vez así de manera muy general para toda la humanidad. Yo pienso esto, que se trata de un tiempo y no así para todo el mundo, porque dentro de toda la humanidad hay gente que se porta bien, que le interesa portarse bien, porque tal vez se dieron cuenta que el pecado enferma, que el pecado empobrece, que el pecado debilita, ¿verdad? Incluso una vez dijo Napoleón, el emperador francés, dame buenas familias y eres de Francia, la nación más grande de Europa. Incluso los egipcios rechazaban la fornicación. Tanto sí que a la persona, a la mujer, bueno, no sé si mujer o hombre, pero sí escuché esto, que los egipcios cortaban la nariz de las mujeres que eran sorprendidas en adulterio. Entonces aquí vemos como hay gente dentro del mundo, estoy hablando de hippies, de franceses, dentro del mundo hay gente que en verdad se quiere portar bien. Entonces, eh, dice, vamos con el versículo 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspice hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí describe cómo son ellos, dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, o sea que todo lo que dicen es para mal, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces aquí vemos cómo son los injustos. De hecho, describe a partir del versículo 13 al 18 cómo son los injustos. Dice que hablan pura maldición, sepulcro abierto, o sea, puras cosas malas, puras cosas desagradables salen de sus bocas. Y si supiese personas para derramar sangre, o sea, que están inquietos, impacientes por cometer pecado. Quebranto y desventura en sus caminos. O sea, que siempre le va mal. Dice quebrante y desventura, mala suerte, dolor en sus caminos, en su trabajo, en su familia, en su salud, y no conocer el camino de paz. O sea que, ¿por qué dice aquí y no conocer el camino de paz? Porque cuando uno ha pecado, por más que trate de estar tranquilo, no lo va a lograr, ¿verdad? Una cosa es buscar la paz, pero si, por ejemplo, hay gente que busca paz, pero cometen pecado, nunca la van a tener. La cosa es dejar de cometer el pecado para tener la paz a partir de ello. Así es como funciona. Bueno, entonces el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí entonces vemos una cosa, es que voy a tener que decir mi opinión sobre el asunto. Los mandamientos
nos guían a nosotros como personas, ¿verdad? Eh, es que he leído también varias veces aquí en el Nuevo Testamento que ya no es por ley, sino por gracia. Hay que revisar bien el contexto. Cuando yo leí eso, entendí que solamente portarse bien, por así decirlo, es mejor que seguir los mandamientos, lo cual no creo. Yo creo que seguir los mandamientos es lo que le agrada a Dios realmente. Pero hay que revisar el contexto. Tal vez en ese momento lo malinterpreté, lo leí mal, o no revisé bien el contexto. No lo sé, pero definitivamente los mandamientos están por encima de cualquier costumbre, de cualquier tradición humana, ¿verdad? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de ley. Aquí que traté de interpretar esto. La ley, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, manda muchos sacrificios, que un poquito de aceite, que un efa de harina, que un efa de trigo, que un costal de uvas, algo así. O sea, esos son obras de la ley. De hecho, que un palomino, que un toro, que un cordero, esas son obras de la ley. Es que se puede malinterpretar la ley. Aquí cuando yo leí hace ratito, entendí por ley los mandamientos. Y no es cierto, la ley son los sacrificios que se mandaron en el Antiguo Testamento. Que un palomino, que un cordero, que este aceite, eso es la ley. Los mandamientos son amar al Señor Dios por sobre todas las cosas y así. Eso son dos cosas distintas. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, entonces, esto Pablo lo dice, es como si diera su propia opinión Pablo. Recordemos, me gusta mucho el Antiguo Testamento por esto, porque la mayoría de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento es porque Dios lo mandó, ¿verdad? De hecho, Moisés escribió todo lo que Dios le estaba mostrando. No es que se imaginó cómo fue el Génesis, no es que se imaginó cómo fue Deuteronomio. Él escribió lo que estaba viendo, ¿verdad? Por eso es tan fidedigno. Ahora, lo que pasa es que los 4 primeros libros de la Biblia, por lo menos puedo decir esto el Evangelio, de los Evangelios, San Juan, San Lucas, Marcos, Mateo, son testimonios. Es como vivieron ellos el momento cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, son puros testimonios, ¿verdad? Esto que dice Pablo es su testimonio. Él conoció el pecado por medio de la ley. Cuando leía la Biblia, bueno, la Torah, o sea, cuando él dice, leí en la Torah, Pablo leía en la Torah, dice, no matarás, no robarás. Y Pablo se quedó diciendo, bueno, que es matar, que robar, es pecado. Entonces, ahí, esto que dice Pablo es su testimonio. Él así conoció el pecado, no todo el tiempo es así. Tal vez haya gente que haya hecho lo mismo que él en su época, en su nación, en su pueblo, y lo conoció y conoció el pecado de otra manera distinta. Esto que dice Pablo es su testimonio. Bueno, entonces vamos a terminar ya casi son 9 minutos. Entonces, será todo por hoy. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.